Ya está. Vamos a ver en este tema, chicos, lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué será eso? Dice, es el movimiento orientado o flujo de portadores de carga. Ahora, nosotros sabemos que las partículas que puede ganar o perder un átomo son los electrones. Por lo tanto, la corriente eléctrica es el movimiento de electrones. A esa corriente se le llama corriente real. Pero nosotros vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar no que la carga negativa se mueve, los electrones se mueven, no. Sino vamos a considerar que las cargas positivas son las que se mueven. Se mueven en sentido contrario del sentido real de la corriente. A este sentido de la corriente se llama sentido convencional de la corriente. Nosotros vamos a considerar entonces el sentido convencional de la corriente, considerando que las cargas positivas son las que se mueven en el interior de un material conductor. Ahora, lo que realmente ocurre es lo siguiente. Para un material conductor, por ejemplo, un alambre conductor, la corriente eléctrica está relacionada con el flujo o movimiento de electrones libres. En cambio, los líquidos está relacionado con el movimiento de los iones positivos y negativos. Muy bien, ahora, dentro de esto vamos a ver la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué será esto? Mira, es una cantidad escalar, o sea, no hay dirección. Indica la cantidad de carga que circula por una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. La intensidad de corriente eléctrica se calcula carga entre tiempo. Intensidad de corriente eléctrica en ampere, por ahí también le llaman amperios, carga en coulomb y el tiempo en segundos. Si es que este tiempo pasa a multiplicar, la ecuación sería KIT. Carga es igual a intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. Aquí. Ahora, sabemos que la carga se calcula como kit. ¿Tú te acuerdas cómo también se calcula la carga eléctrica? Había otra forma. ¿No te acuerdas? La otra forma de calcular la carga eléctrica era, que vimos hace un par de clases, que carga es igual a la carga del electrón en valor absoluto por el número de electrones que está circulando. Entonces, en un problema, cuando me hablan de intensidad de corriente, tiempo, número de electrones, usamos kit con el Ken. Igualamos I por T es igual a E por N. Por cierto, es la carga del electrón en valor absoluto. Es un valor que hay que conocerlo. ¿Cuánto vale la carga del electrón, chicos y chicas? Mm, Lo olvidaste, no te creo. No te preocupes. Mira, la carga del electrón vale -1,6 por 10 a la -19 coulomb, ¿ya? -1,6 por 10 a la -19 coulomb. Pero acá está el valor absoluto. Claro, Edison, ¿no? Ajá, muy bien, Edison. Es cierto, gracias. Y cuando utiliza la ecuación, esta carga del electrón está en valor absoluto. Así que solamente le colocas el positivo. Kit con el Ken. Esto de acá lo utiliza cuando hablamos de intensidad de corriente, tiempo y número de electrones. Muy bien. Ahora, otra cosita que vamos a ver es la resistencia eléctrica. Miren, cuando escuchen la resistencia eléctrica, está relacionado con resistir, con una oposición, ¿ya? Oposición al paso de la corriente eléctrica. Vamos a ver la ley de Pouliot. Dice, por ejemplo, acá tenemos un material conductor. Puede ser un cable, y ya un material conductor. Tiene una cierta longitud, tiene un grosor que se llama área de la sección transversal. La resistencia se representa como un serruchito. La resistencia eléctrica que se mide en ohm, OHM, se calcula como la resistividad del material
por la longitud entre el área. Repela, aquí sí me acuerdo. Resistencia eléctrica es igual a resistividad por la longitud entre el área. Repela. Longitud del alambre en metros, área en metros al cuadrado, la resistencia eléctrica en ohm. Ahora, la resistividad, ¿de qué depende? Del material con el cual estás trabajando. La resistividad no depende de cuánto mide esto, qué tanto espesor tenga, nada. Solamente la resistividad depende del material con el cual trabajamos y de la temperatura. Si hablamos con la plata, ya tiene un valor específico, sin importar la longitud y el área del sector transversal. Pero ese es para la resistividad. En cambio, para la resistencia eléctrica es diferente. ¿Por qué? Porque ella sí depende de la longitud y del área de la sección transversal. Para ella es diferente. Repela, ¿ya? Ley de Pouliot. Ahora, por ahí, si tienes este alambre que se estira mecánicamente significa que se estira sin cambiar su densidad, o sea, no cambia ni su masa ni su volumen. Si el material inicial tiene una resistencia R que se calcula repela, si se estira mecánicamente, entonces si lo estiras de tal manera que la longitud aumenta en un factor N, el área queda reducida en este factor. O sea, si acá se estira ya N por L, el área quedaría como A sobre N. Quiere decir que si se duplica la longitud, el área queda reducida a la mitad. Si se triplica la longitud, el área queda reducida a la tercera parte. A ver, la resistencia eléctrica, ¿cómo se calcula? Este factor N al cuadrado por la resistencia inicial. ¿Qué es N? Ese factor que se estira. Si se triplica, en este caso, la longitud, el factor sería 3. 3 al cuadrado por la resistencia inicial. Si se quintuplica la longitud, el área queda reducida a la quinta parte. La resistencia sería 5 al cuadrado por la resistencia inicial. Esto es cuando hablamos de que se estira mecánicamente, ¿no? Mecánicamente. A ver, ¿cómo sería este ejemplito? Vamos a ver. Tenemos un material que tiene una resistencia de 25 ohm. Se calcula como resistividad por longitud entre el área. Dice, con otro material de triple resistividad, si acá es ρ la resistividad, acá es 3 veces ρ. La longitud es el doble de la inicial, 2L, y el área final es 5 veces el área inicial. Si el área inicial es A, acá es 5A. La nueva resistencia eléctrica sería repela, resistividad 3ρ por la longitud 2L entre el área 5A. 2 por 3, 6 sobre 5 veces resistividad longitud entre el área. Lo que está en paréntesis es esto. ¿Cuánto vale? 25. Esto sería 6 quintos por 25. 6 quintos por 25 me quedaría ¿cuánto? 30 ohm. ¿Ya? Entonces estamos viendo un problemita con resistencia eléctrica. Bien, a ver, seguimos.
Ya la tiene, ¿no? 1, 2, sí. Ya. Ahora, y vamos a ver la ley de este personaje llamado Ohm. Me dice, este personaje, cuando tienes una gráfica voltaje con respecto a la intensidad de corriente, mira, según dice la ley de Ohm, acá tienes un alambre con una resistencia. Entre los dos puntos hay una diferencia potencial. Necesariamente tiene que haber una diferencia potencial, o sea, un lugar tiene que tener mayor potencial que el otro. Y la corriente eléctrica está yendo de un punto de mayor potencial a otro punto de menor potencial. No te olvides, la corriente eléctrica va de mayor potencial a menor potencial necesariamente. Si le das una diferencia potencial, hay una corriente. Si es que le das otra diferencia potencial, hay otra corriente. Si armamos la gráfica, me daría algo así. Corriente, voltaje, corriente, voltaje. Si une los puntos, me va a salir una recta. Estos materiales que se comportan de esta manera se le llama materiales óhmicos. ¿Qué se cumple según la ley de Ohm? VIR. V, que es la diferencia de potencial o voltaje también llamado, es igual a la corriente que pasa por acá por la resistencia. Ah, por cierto, la diferencia de potencial o voltaje se mide en volt o voltios también. Ahora, si te dan la gráfica voltaje con respecto a la corriente, a ver, y acá la pendiente es teta, la tangente del ángulo teta vendría a ser ¿qué cosa? La tangente de teta vendría a ser, en este caso, la resistencia eléctrica. Ya, para un material óhmico, voltaje con respecto a la corriente, la tangente del ángulo que forma la gráfica con la, en este caso, con la horizontal, la tangente de este ángulo vendría a ser ¿qué cosa? La resistencia eléctrica. Y los materiales que cumplen eso se le llama materiales óhmicos. Ahora, no te olvides que la corriente convencional, la que estamos viendo, la corriente convencional está yendo de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Ya la corriente convencional va de mayor a menor potencial. Ahora, vamos a ver otra cosita que se llama la resistencia eléctrica. ¿Qué vendría a ser la resistencia eléctrica? Miren, básicamente, la resistencia eléctrica sería esto, mira. Es la energía, bueno, la potencia sería la energía que está disipando esta resistencia por unidad de tiempo. La potencia es energía entre el tiempo. ¿La potencia en qué se mide? En watts, ¿no? En watts. ¿Cómo se calcula la potencia eléctrica? Primero, la diferencia de potencial entre estos puntos por la intensidad de corriente eléctrica, o si no, la intensidad de corriente eléctrica que pasa por acá al cuadrado por la resistencia R. O si no, voltaje o diferencia de potencial al cuadrado por acá sobre la resistencia. Potencia es V por I, o si no, I al cuadrado por R, o si no, V al cuadrado sobre R. ¿En qué se mide la potencia eléctrica? Se mide en watts. Muy bien. Entonces ya sabes, la potencia es V por I, o I al cuadrado por R, o V al cuadrado sobre R. ¿Ya? Esto es para calcular la potencia eléctrica. A ver, dice, tienes una resistencia de 5 ohm. Está a una diferencia potencial de 20 volt. Quiero calcular la intensidad de corriente eléctrica que circula por ahí y la potencia también que disipa.
Vamos a ver. Si yo quiero calcular la potencia en función de diferencia potencial y resistencia, potencia es V al cuadrado sobre resistencia. La potencia es el voltaje acá, ¿cuánto sería? 20 al cuadrado sobre la resistencia que vale 5. Me quedaría 400 sobre 5 y la potencia eléctrica es 80 watts. Ahora, si quiero la intensidad de corriente eléctrica, usamos VIR. Voltaje que vale 20 es igual a la intensidad de corriente eléctrica I por la resistencia 5. Y la intensidad de corriente eléctrica sería de 4 amperes. ¿Está bien? Estamos combinando las ecuaciones acá. Muy bien. A ver, el efecto Joule. Dice lo siguiente, cuando tienes un alambre por donde circula la corriente eléctrica, esta corriente eléctrica está liberando energía en forma de calor, ¿ya? Está liberando energía en forma de calor. Ahora, si libera energía en forma de calor, esa energía se calcula potencia por el tiempo. Esto es lo que le llaman el efecto Joule. La resistencia, ¿qué cosa libera? Energía en forma de calor. ¿Ya? Y si de repente uno toca eso, le pasa una corriente eléctrica, puede sufrir quemaduras, incluso internas, ¿no? Los órganos internos pueden comprometer en algunos casos. Para que veas demostrar este fenómeno del efecto Joule, he visto un experimento donde acá, por ejemplo, hay una batería, un alambre, y los extremos le colocan a una salchicha, un hot dog, y luego encienden todo, y como está pasando corriente por el hot dog, luego de un cierto tiempo empieza a quemarse. Se cocina y luego se quema también. Es por el efecto Joule, para que veas qué peligroso es el paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo se calcula la energía eléctrica? Potencia por el tiempo. La energía es, en vez de potencia, puedo colocarle voltaje por la intensidad de corriente por el tiempo. O si no, I al cuadrado por R por el tiempo. O si no, V al cuadrado sobre R por el tiempo. Lo que está acá es la potencia, pero todo por el tiempo. La energía, esta energía te va a salir en Joule, voltaje por la corriente por el tiempo. O I al cuadrado por R por el tiempo. O V al cuadrado sobre R por el tiempo. Esto es si yo quiero calcularlo en Joule. Pero si yo quiero calcular en calorías, este calor sería 0,24 potencia por el tiempo, ¿ya? 0,24 potencia por el tiempo. Y la potencia sería de esta forma o de esta forma. Esta potencia por el tiempo, pero por 0,24 te da este calor, pero ¿en qué te va a salir? En calorías. Ahora, también hay otra unidad que se llama kilowatts hora. Esto de acá lo utiliza, por ejemplo, en tu recibo de luz, la energía en kilowatts hora. Sabemos que la energía se calcula potencia por el tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula en kilowatts hora? El tiempo tiene que estar en horas y la potencia en kilowatts. Pero cualquiera de las ecuaciones de la potencia va a hacer que la potencia te salga en watts. Por ejemplo, si te sale 400 watts y quieres kilowatts, ese 400 sobre 1000 y me sale 0,4 kilowatts. Esto multiplicado por el tiempo en horas me va a salir, ¿qué cosa? La energía en kilowatts hora. ¿Ya? De esa manera calculamos esa energía en kilowatts hora. Muy bien. Ahora, como te dije, las resistencias, puede ser una resistencia, un foquito, tu celular cargando, son resistencias eléctricas. Ellas se pueden acoplar, se pueden conectar de diferentes formas. Vamos a ver los casos más sencillos para poder acoplar esas resistencias. La primera forma es conexión en serie. Mira, las resistencias están una a continuación de otra. Acá las resistencias se llaman en serie. Pues el serruchito, los rectangulitos, estos son las reales, pero están en un solo cable.
uno a continuación de otro. Las resistencias se llaman en serie. Ahora, cuando tiene las resistencias R1, R2, R3 están en serie, por todas ellas está circulando la misma intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente eléctrica. Y si yo quiero calcular una resistencia que reemplace a la que están acá, se le llama resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente se calcula como sumando las resistencias R1 más R2 más R3 y así. Y el resultado me da ¿qué cosa? La resistencia equivalente, y es una resistencia que reemplaza a todas estas. Tiene la misma función. Pero no es la única forma. La otra conexión se llama conexión en paralelo. Cuando hablamos de conexión en paralelo, las resistencias están por caminos alternativos, ¿ya? En paralelo. Todas ellas pasan del mismo punto inicial y acaban en el mismo punto final. Mismo punto inicial y acaban en mismo punto final. Esta resistencia que están acá se reemplaza por una sola. La que reemplaza a ella se llama resistencia equivalente. Tienen ellas los mismos puntos iniciales y los mismos puntos finales. Están a la misma diferencia de potencial o voltaje. Por ellas las corrientes son diferentes. Si yo quiero calcular esta resistencia que reemplaza toda la que están acá, se llama equivalente y se calcula así. 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre la primera más 1 sobre la segunda más 1 sobre la tercera y así sucesivamente. ¿Está bien? Ahora, si es que tenemos dos resistencias en paralelo, pero solamente dos en paralelo, y yo quiero calcular la resistencia equivalente acá, se calcularía la multiplicación sobre la suma. Pero ojo que esta forma se utiliza o se calcula cuando son de resistencias en paralelo, ya cuando son dos resistencias que están en paralelo. Muy bien. Si son 3, 4 ya no se usa eso, solo para 2. Multiplicación sobre la suma. Por cierto, si tienes varias resistencias iguales en valor en paralelo y de iguales valores, la resistencia equivalente sería ese valor entre el número de resistencias que son iguales. Por ejemplo, si esto fuera R, R y son 2, el equivalente sería R medios. Si son R, R, R y fueran 3, el equivalente sería R tercios. ¿Ya? Estos son para las resistencias que están en paralelo. Todas tienen el mismo punto inicial en común y tienen el mismo punto final en común. Muy bien. Ahora sí, en este caso vamos a ver los problemitas ahora, ¿ya? Momento de practicar. A ver, 2 minutitos te dejo y luego lo hago, ¿ya? Me dice cuánto sale.
Calcula la intensidad de corriente eléctrica, me piden acá, a ver. Vamos a ver, mire, hablan número de electrones, hablan tiempo, hablan de la intensidad de corriente eléctrica. Me están pidiendo cuál calcula la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? ¿Cómo haríamos esto? Miren, vamos a usar esto. Sabemos que esto te dije, ¿ah? Cuando hablan de número de electrones, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, igualamos. Kit con el que, nada más. La intensidad de corriente eléctrica I por el tiempo que vendría a ser, ¿cuánto tiempo pasa 20? Es igual. La carga del electrón en valor absoluto es 1,6 por 10 a la menos 19 por el número de electrones que está circulando me da por dato es 5 por 10 a la 16. 1,6 por 5 es 8 por 10 a la menos 3 más 16 sería por 10 a la menos 3. Y por 20 es igual a 8 por 10 a la menos 3. El 20 divide 8 sobre 20 es 0,4 por 10 a la menos 3 amper. Pero 10 a la menos 3 es un prefijo, se llama mili. La intensidad de corriente sería 0,4 miliamper. Ajá, sí, Edison, muy bien. Entonces la número 1 es casita, chicos. Casita. Muy bien. Ya está. La número 2. Avioncito. Ya, gracias. Tenemos acá un alambre conductor. Acá, en este caso, la resistencia eléctrica vale 6, dice, ¿no? Y 6 se calcula, repela. 6 es igual a resistividad por la longitud entre el área. Y esto vale 6. Ahora, dice, la longitud se duplica, ¿no? Si acá era L, ahora sería 2L. El área se reduce a la tercera parte. No se reduce en una tercera parte, sino de frente a la tercera parte. Si el área aquí es A, acá sería A tercios. Además, la parte bonita es, se construye otro alambre del mismo material. Cuando estamos hablando del mismo material, significa que la resistividad permanece constante, ¿ya? Mismo material, la misma resistividad. La nueva resistencia eléctrica sería repela. Resistividad por la longitud que es 2L entre el área de sección transversal, que es A tercios. Está dividiendo el 3 dos veces, pasa a multiplicar. Sería 3 por 2, 6 por resistividad por la longitud entre el área. Sacamos el 6, sería 6 veces resistividad, longitud entre el área. Lo que está acá en paréntesis, esto de acá es esto. ¿Y cuánto vale? 6. Así que sería 6. Por lo que está en paréntesis que vale 6, la resistencia eléctrica ahí sería 36 ohm. Y como dijiste muy bien, ajá, Edison, muy bien, Angie. En la 2 la clave es avioncito. Muy bien, chicos. Edison, Angie, muy bien.
La tercera. Acá considera incrementar su longitud. Acá considera que se estira mecánicamente, ¿ya? En la 3. Se estira mecánicamente. Si es un alambre que logras aumentar su longitud un 50%, el área de ese alambre quedaría reducida, ¿no? Se estira mecánicamente. Miren, mecánicamente, longitud área, voy a considerar que la resistencia es el 100%, así le coloco. Ahí sería resistividad por la longitud entre el área, 100%. Pero el 50% de la longitud de L sería 0,5 L. Aumenta en 0,5 L. Si la resistencia inicial es L, la final es L más 0,5 L, sería 1,5 L. Si la longitud aumenta en 1,5, en totales, aumenta en este factor n, el área queda reducida en este factor. O sea, si acá la longitud es 1,5 por L, el área sería A entre 1,5. De tal manera que, como se estira mecánicamente, la resistencia final se calcula como ese factor n al cuadrado por la resistencia inicial. ¿Ese factor cuánto sería? 1,5 al cuadrado por la resistencia inicial que le he colocado como 100%. Y esto vendría a ser 225%. Esta es la resistencia final. Entonces, si la resistencia inicial he considerado el 100% y la final 225%, me están pidiendo en qué porcentaje aumenta la resistencia, la variación. Y esa variación sería 225% menos 100% sería 125%. Y la clave, claro, Edison, la 3 es dinosaurio, ¿no? Hay dinosaurio. Entonces, más fácil sale así, trabajando de frente en la resistencia inicial como porcentaje, 100%. De esa manera ya lo visualizas mejor, ¿no? El problema sale más sencillo. La 4.
Miren, sabemos acá, la resistencia eléctrica sería resistividad, longitud entre el área. Mira, si quiero calcular la resistencia de A a B, la corriente iría hacia abajo. Entonces, si la corriente va hacia abajo, esta cara que es paralela a la corriente sería la longitud. Y esta cara que es perpendicular a la corriente sería el área de la sección transversal. Al igual por acá, si la corriente está yendo a la derecha, la corriente va a la derecha, ¿verdad? A la derecha va la corriente. Entonces, esto de acá sería la longitud. Y esta cara perpendicular sería el área de la sección transversal. ¿Ya? Este tipo de problemas clásicos. A ver, entonces, sabemos que la resistencia eléctrica se calcula resistividad, longitud entre el área. A ver, la resistencia eléctrica para irme de A hacia B sería resistividad ρ por la longitud. De A hacia B me voy, la longitud es esta paralela que es 3A. Entre el área, que es la perpendicular, esta cara que es esta, sería A por 2A, 2A al cuadrado. Y esta resistencia de AB sería resistividad por 3 entre 2A. Ahora, la resistencia eléctrica para irme de M hacia N sería resistividad por la longitud que es esta paralela que vale A entre el área. Esta perpendicular es el área. Es base 2A por la altura que es 3A y la multiplicación sería 6A al cuadrado. La resistencia de resistividad por A sobre 6A al cuadrado. Y esto me quedaría ρ por 1 sobre 6A. Me están pidiendo la resistencia eléctrica AB entre la resistencia eléctrica MN. Sería 3 sobre 2 sobre 1 sobre 6, porque ρ y A se van. 6 por 3, 18, entre 2 por 1, 2, y esta división sería 9. La relación de las resistencias ahí sería ¿cuánto? 9. Esto sería con respecto a las preguntas de la clase. Espero que todo esté claro. Ahora sí, entren a su examen, espero que les vaya muy bien. Sí, entren a su examen, chicos, espero que les vaya muy bien. 10 minutitos, ya sabes, espero que te vaya bien. 10 minutitos. Ya está. Entren a su examen, chicos, 10 minutitos. Ujú. Sí, espero que te vaya bien en tu examen. 10 minutitos, chicos. Espero que le vaya muy bien.
Mm, siempre con cuidado, revisar las preguntas, chicos. Las unidades que te pidan. 4 minutitos, un poco más de 4 minutos. Cuatro minutos.
2 minutos, un poco más de 2 minutos, chicos. Se cierran. Ujú. Mm. Minuto y medio. Faltan segundos, chicos. Preparan tu respuesta. Menos de 2 minutos, segundos. Lo que faltan. Muy bien. Ujú. Listo. Vamos a ver la preguntita, chicos. Gracias. Ajá. Muy bien. Vamos a ver las preguntas del examen. Listo por acá. Ya está, ¿no? Estoy compartiendo. La primera dice, veracidad o falsedad. ¿La intensidad de corriente eléctrica se mide en coulomb? No, se mide en ampere, no en coulomb. La corriente eléctrica convencional es la que estamos viendo, ¿ah? Va de un punto de mayor potencial a otro de menor potencial, claro, ¿no? Eso es cierto. De mayor potencial a menor potencial, eso es la corriente convencional con la que trabajamos. La última, la resistividad eléctrica depende de la dimensión del material con el cual trabajamos. Falso. ¿Te acuerdas? La resistividad solamente depende del material. Nada más. Si hablamos del cobre, tiene un valor específico. Si hablamos de la plata, tiene otro valor específico. No depende de qué tan grande o tan pequeño sea. Lo que sí depende de la dimensión es la resistencia eléctrica, pero la resistividad, ella no. Falso, verdadero, falso ahí. La segunda. Por un alambre conductor circula 60 coulomb en 2 minutos. La intensidad de corriente eléctrica, KIT. La carga eléctrica sería 60 coulomb, es la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo. Y el tiempo 2 minutos, 2 por 60. 60, 60 se va, pasa a dividir. La intensidad de corriente eléctrica es 1 medio. Pero tú ya sabes que 1 medio es 0,5 amperes. Ahí esta preguntita sería besito. Ya, ten cuidado, no vais a colocar 1 es igual a I por 2 y vale 2, no, ¿verdad? Intensidad de corriente eléctrica es 0,5 ampere ahí. 1 medio porque sale. Y la número 3, una resistencia eléctrica de 4 ohm. Circula una corriente de 8 amperes en un tiempo de 10 segundos. Quiero calcular el calor que disipa en calorías. En calorías. El calor sería en calorías 0,24 potencia por el tiempo.
Pero como hablan de intensidad de corriente eléctrica y resistencia, el calor sería 0,24 por la intensidad de corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia por el tiempo. El calor es 0,24 es de la fórmula CRS 0,24, ¿ah? 0,24 por la corriente que vale 8 al cuadrado por la resistencia que vale 4 por el tiempo que vale 10. Y este calor sería 614,4 calorías. Dinosaurio. ¿Está bien? Espero que esté más clarito las preguntas. Ya está. Muy bien. Seguimos entonces. Las 5. Miren, tenemos un material conductor, la corriente I, la resistencia R y la diferencia potencial V. En el segundo caso, la resistencia final dice aumenta en 40%, o sea, sería 140% de la resistencia inicial. 140% es 1,4, entonces la resistencia final es 1,4 R. El voltaje disminuye en 60%. Si era el 100%, disminuye en 60%, me queda el 40% del voltaje inicial. Pero 40% es 40, en este caso, entre 100, y me quedaría 0,4 V. Este es el voltaje. Me piden cuánto sería la corriente eléctrica final. En el primer caso, la corriente es I. ¿Cómo se calcula? VIR. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica es voltaje sobre la resistencia. En el segundo caso, VIR, voltaje 0,4 V es la nueva corriente por la resistencia, que es 1,4 R. Divide, la nueva corriente sería 0,4 V entre 1,4 R. Pero sería 0,4 entre 1, bueno, 0,4 entre 1,4. V entre R es esto. V entre R es esto. ¿Cuánto vale V entre R? I. Sería 0,4 entre 1,4 por I. Y esta división es 0,28 I. En la número 5 sería dinosaurio. Es igualito que con la que estamos haciendo. Ya está. Siguiente. A ver, la número 6.
A ver, mire, cuando tenemos un motorcito, por ejemplo, si le das una diferencia potencial, la potencia cambia y la corriente también. Si le das otra diferencia potencial, la corriente y la potencia cambia, pero como es la misma máquina, la resistencia permanece constante. La resistencia no cambia. Así que tengo que buscar una ecuación que tenga potencia, voltaje y resistencia. Y esto sería la ecuación que está acá. Potencia es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Despejamos resistencia, es voltaje al cuadrado sobre la potencia. Pero como la resistencia permanece constante, ya que es el mismo motor, la resistencia no cambia, entonces esta operación voltaje al cuadrado sobre la potencia no cambia. Quiere decir que voltaje al cuadrado sobre la potencia inicial y la final, como son iguales. Al inicio, voltaje 120 al cuadrado sobre la potencia, que es 500, es igual a voltaje final 220 al cuadrado sobre la potencia final. Despejamos la potencia, es 500 por 220 al cuadrado sobre 110 al cuadrado. Y esto me quedará 2000 watts, que es igual a decir 2 kilowatts. Entonces, en la pregunta número 6, la clave es besita. Sí, entonces cuando tienes un alambre donde le das un voltaje, cambia la corriente, cambia la potencia, pero como ese mismo alambre o el mismo motorcito, lo que no cambia es la resistencia. Y lo que no cambia, tómalo también como un dato. De esa manera el problema se reduce. Muy bien. La 7. En la número 7, considera que estamos trabajando en el Perú. Así que el voltaje es, o la diferencia potencial, 220 volt. ¿Ya? La pregunta número 7 considera que la diferencia potencial a la cual trabaja 220 volt. A ver, a ver.
¿Qué vamos a hacer acá? Dice, cada kilowatts hora, que equivale a 3,6 por 10 a la 6 joule, cuesta 40 céntimos. ¿Cuánto habrá de pagar por dejar por 30 minutos la terma que tiene una resistencia de 22 ohm? ¿Te acuerdas lo que te dije? Acá consideramos que la diferencia potencial es 220 volt. Vamos a ver. La energía que yo voy a consumir se calcula potencia por el tiempo. Potencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo. Pero en joule voy a trabajar porque acá me están dando la equivalencia en joule. Si hablamos de potencia por el tiempo, el voltaje sería 220. Trabajamos acá con 220 al cuadrado sobre la resistencia que es 22 por el tiempo. 30 minutos en segundos, 1800. Y esto es igual a decir 396 por 10 a la 4 joule. Y acomodando esto, por 10 al cuadrado entre 100, me quedaría 3,96 por 10 a la 6 joule. ¿Por qué lo trabajo así? Porque acá hay una referencia por 10 a la 6 joule, por eso. Ahora, regla de 3 simple. Si cada 3,6 por 10 a la 6 joule cuesta 40 céntimos, yo he consumido 3,96 por 10 a la 6 joule, ¿cuánto pagaré? Regla 3 simple, esto por esto entre esto, y lo que estaré pagando sería 44 céntimos. La clave, la número 7 es avioncito. Muy bien, ya está. La 8. A ver, en este caso, le voy a conectar resistencias iguales. Entre las tres consume una potencia de 18 watts. Cada resistencia le colocas R, R, R conectados en serie. Cuando están en serie entre las tres consumen 18 watts. La resistencia equivalente acá sería la suma R más R más R, 3R. Entonces, la potencia acá que disipa sería voltaje al cuadrado sobre la resistencia. La potencia que disipa entre las tres por dato, 18, es igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia equivalente, que es 3 veces R. El 3 multiplica y me quedaría V al cuadrado sobre R, y esto es igual a 54. Pero tu pregunta sería obvia. ¿Por qué utilicé esta ecuación? Ah, mira, acá me dice, están en el segundo caso en paralelo y están a la misma diferencia potencial o voltaje. O sea, el voltaje es dato. Resistencias, como hablan de resistencias, dato, potencia, dato, entonces una ecuación que contenga ella sería esta. Por eso escogí esta ecuación, porque justamente me dice la diferencia potenciales son iguales. Por eso escogí esta ecuación. Ahora,
dice que la resistencia, las mismas resistencias están en paralelo. Están en paralelo y están a la misma diferencia potencial que le he colocado V. Ahora, cuando las tres resistencias están en paralelo y tienen igual valor, ¿tú te acuerdas cómo calculas la resistencia equivalente? Esto sería, la resistencia equivalente sería, como son iguales y son en paralelos, colocas ese valor que es R entre, ¿cuántas son en paralelo? 1, 2, 3. Sería R sobre 3, la resistencia equivalente. Ahora, si yo quiero calcular la potencia, en este caso sería voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que sería R tercios. La potencia es voltaje al cuadrado sobre R tercios, el 3 pasa arriba, sería 3 veces voltaje al cuadrado sobre resistencia. Pero lo que está en paréntesis, que es voltaje al cuadrado sobre resistencia, es esto. ¿Cuánto vale 54? La potencia es 3 por, lo que está acá es 54, 3 por 54, la potencia es 162 watts. Ahí la clave, la 8, sería casita. Ajá, muy bien. La 9. Te ayudo con el dibujito. Miren, chicos, a ver, la resistencia por el efecto Joule, como pasa corriente, libera energía en forma de calor. ¿Quién la absorbe? El agua. Y gracias a ese calor que pierde la resistencia, lo absorbe el agua y gracias a eso el agua empieza a calentarse. Empieza a aumentar su temperatura. Hasta que en 418 segundos la temperatura cambia en 10 grados Celsius. Me están pidiendo la cantidad de agua, o sea, la masa de agua en gramos. A ver, en primer lugar, si lo que está recibiendo, el calor que recibe el agua hace que el agua caliente se caliente, ese calor se puede calcular con semata. Pero cuando usamos calores igual a semata, recuerda que el calor tiene que estar en calorías. Ahora, entonces, quiere decir que la corriente que está acá libera energía, pero nosotros tenemos que calcularlo en energía en forma de calor, en calorías. Entonces, la corriente libera energía en forma de calor, o sea, en calorías, y la absorbe el agua. Y con eso cambia su temperatura. Al calor
Sabes que el calor se calcula por la ecuación 0,24 potencia por el tiempo, ¿no? En calorías para que esté 0,24 potencia por el tiempo. Y como el calor lo está liberando, en este caso lo está absorbiendo el agua, todo el calor que pierde la resistencia lo absorbe el agua, ese calor que absorbe el agua se calcularía como se mata. Se mata es 0,24 por la potencia, es voltaje al cuadrado sobre resistencia, porque hablan de resistencia y voltaje. Voltaje al cuadrado sobre resistencia por el tiempo. Cuando usamos de se mata, calor específico del agua 1 por la masa M por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura sería 10 por dato. Es igual a 0,24 por voltaje, que es 10 al cuadrado, sobre resistencia, que vale 10, por el tiempo, que vale 418 segundos. Haciendo la operación, la masa de agua sería 100 gramitos. Ahí la clave es avioncito. Esa es la 9. Ya está. La 10. Vamos a ver. Muchas familias peruanas dice dejan conectados sus electrodomésticos al tomacorrientes 220 volt pensando que no consumen energía. Sin embargo, la corriente que circula por todos los equipos conectados es de 100 miliamperes. Si los electrodomésticos están conectados los 30 días del mes, considerando que está todo el día, ¿cuál será el costo familiar de la energía consumida? Solamente por los artefactos sin encenderse. ¿Cuánto consumirá? Ahora, mira, la potencia, acá como hablamos de kilowatts hora, entonces tenemos que trabajarlo en kilowatts. La potencia es voltaje, me dan de dato por la corriente, voltaje por la corriente. ¿El voltaje cuánto sería? 220. Por la intensidad de corriente, que es 100 miliamperes, o sea, 100 por 10 a la menos 3 amperes. Esto sería en la potencia. Pero es igual que decir 22, acá está. ¿Cuántos ceritos hay? 1, 2, 3 ceritos. Y 3 ceritos se convierten en kilo. Acá sería 22 kilo. Acá está, 22 kilowatts. Pero aquí no he considerado 10 a la menos 3, lo coloco. La potencia en kilowatts sería 22 por 10 a la menos 3 kilowatts. Este sería la potencia en kilowatts. Ahora, la energía que yo consumo se calcula como, en este caso, potencia por el tiempo. Ahora, la potencia lo calculé acá. ¿Cuánto vale? 22 por 10 a la menos 3. Por el tiempo en horas. A ver, está funcionando los 30 días. 30 por todo el día, hacer las 24 horas. 30 por 24 me da el tiempo en horas. Y haciendo la operación, la energía sería 15.840 por 10 a la menos 3 kilowatts hora. Esto es la energía que yo consumo.
Pero yo quiero cuánto voy a gastar fácil. 1 kWh, ¿cuánto cuesta? 30 céntimos. Y lo que yo he consumido, que es 15.840 por 10 a la menos 3, ¿cuánto costará? Este por este sobre este, me quedaría 4,75. Entonces, yo voy a consumir ¿cuánto? Voy a gastar ahí 4 soles y 75 céntimos. Esa es la pregunta número 10. Examen de admisión San Marcos 2017-1. Ajá.